Y el primer lugar en donde debemos demostrar esa espiritualidad es en nuestros hogares. Me acuerdo de una canción de Ricardo Arjona que se llama Jesús es verbo, no sustantivo, tiene tiempo de eso. Una canción que tiene muchos desaciertos, por cierto, pero que tiene un acierto. Él habla de una señora que se llamaba Carlota, y dice Arjona: en el barrio la más religiosa era doña Carlota, hablaba de amor al prójimo, pero me ponchó 100 pelotas. Entonces, lo que está diciendo Arjona es: no sirve de nada decir yo soy cristiano, yo soy religioso, si no actuamos con amor hacia los demás. Y eso es cierto. Y nos sirve decir que somos cristianos y ser una perita en dulce para los demás, pero tratar con los pies a nuestra esposa y a nuestros hijos tampoco sirve. En primer lugar, donde debemos desplegar estas virtudes cristianas es en el hogar. Número 2, los roles, es decir, los papeles de cada uno de nosotros en nuestras familias fueron establecidos por Dios y tienen que ver con la funcionalidad de nuestras familias. Él nos dio a cada uno de nosotros un papel a desarrollar, y el objetivo y la meta de ese rol que Dios estableció para nosotros es que nuestras familias sean funcionales. No tiene nada que ver con superioridad o con inferioridad. Si usted lee el versículo 11 de este capítulo 3, es claro que delante de Dios todos tenemos el mismo valor. Dice Pablo: en el reino de Dios está implicado ahí, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Todos tenemos el mismo valor. ¿Sabe cuál es el valor que tenemos todos para nuestro Dios? ¿Cuál es el valor? La sangre de su Hijo. La sangre de su Hijo. Eso le costamos usted y yo a nuestro Dios. Seamos hombres, seamos mujeres, seamos niños, jóvenes, ancianos. Todos tenemos el mismo valor. Y es un valor altísimo. Número 3. Nuestras relaciones se basan en la reciprocidad. Y quienes tenemos un papel de liderazgo, como los esposos, los padres y los patrones o los jefes en el trabajo, somos especialmente amonestados en este pasaje por el apóstol Pablo para ser amorosos, para ser amables y para ser justos. Para ser amorosos con nuestras esposas, para ser amables con nuestros hijos. A veces se nos olvida ser amables con nuestros hijos, porque creemos que como tenemos esa autoridad podemos tratarlos como se nos plazca, y no. La verdad es que Dios nos llama a ser amables con ellos, y tristemente fallamos, muchas veces fallamos en eso. Y con las personas que están bajo nuestra responsabilidad laboral también tenemos que ser justos. A eso nos llama Dios en este pasaje. Nuestras relaciones pues son recíprocas. Es decir, ahorita vamos a hablar de la responsabilidad de la esposa, pero no podemos hablar de la responsabilidad de la esposa sin mencionar la responsabilidad del esposo, porque los dos tenemos responsabilidades que cumplir. Y número 4, la razón de estudiar cómo podemos tener relaciones familiares funcionales obedece a que nuestras familias están hoy más que nunca bajo un ataque tremendo por parte del enemigo. Nuestras familias necesitan ayuda y necesitan ayuda ya, porque el ataque que están sufriendo nuestras familias tiene el potencial de desintegrarlas. Por eso necesitamos hablar de la familia. Por eso necesitamos decirle a cada quien qué Dios espera en el papel que nos dio dentro de nuestras familias.
La primera institución que Dios estableció es la familia. Y si queremos que nuestras familias funcionen, tenemos que escuchar lo que Dios tiene que decirnos acerca de ellas. En la Biblia Dios estableció instrucciones, estableció parámetros que debemos seguir, so pena de dañar grandemente a quienes amamos si no lo hacemos. Así que continuamente debemos pedirle a Dios que tengamos mentes y corazones abiertas para aceptar los roles que Él le dio a cada quien en nuestras familias. Roles que, como ya vimos, no tienen nada que ver con explotación, nada que ver con dominación. Roles que tienen que ver con un servicio amoroso de unos por otros. Roles que tienen que ver con sumisión unos a otros. Pues vamos a empezar con la primera de estas relaciones, la relación entre esposo y esposa, o esposa y esposo. La Biblia ve el matrimonio como una sociedad, con cada uno de los socios cumpliendo determinados roles. Y Pablo inicia su explicación de esos roles en el versículo 18, hablando de la responsabilidad de la esposa. ¿Cuál es esa responsabilidad? Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Creo que estamos de acuerdo en que esta es una de las instrucciones más controversiales de toda la Biblia. Yo creo que pocas cosas causan tanta controversia en cuanto a una instrucción práctica que esta. Que las esposas estén sujetas a sus maridos. Así que para entenderla necesitamos hacer varias aclaraciones. Primero, el pasaje, si usted lo lee bien, no dice que las esposas deben obedecer a sus maridos. Los hijos deben obedecer a los padres, lo dice enseguida Pablo. Los siervos deben obedecer a sus amos, lo dice también Pablo. No dice que las esposas deban obedecer a sus esposos, dice que deben estar sujetas a ellos. Hay una diferencia entre la sumisión y la obediencia. ¿Cuál es? Primero, la sujeción de una mujer a un hombre está circunscrita, está limitada a su esposa. Es decir, una mujer no está sujeta a todos los hombres, está sujeta nada más a su esposo. ¿Sí? Eso para empezar. Esa sujeción, de acuerdo a la Biblia, es recíproca. Es decir, es cierto, la esposa tiene que sujetarse a su esposo, pero el esposo también debe sujetarse a su mujer. ¿Cómo? Vamos a Efesios 5. La esposa debe estar sujeta al esposo, el esposo debe estar sujeto a la esposa, y ambos tienen que estar sujetos a Cristo. Esa es la instrucción. Mire que dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros, y ahí está incluyendo a todos. Someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Es decir, Pablo está diciendo, tú tienes que estar sujeto a tu esposa, le está diciendo al esposo también, porque tienes que hacer lo que Dios quiere y espera de ti. Y lo mismo para la esposa, tú tienes que estar sujeto a tu esposo, porque debes hacer lo que Dios espera de ti. Este concepto de sumisión está presente en muchos lugares de la Biblia, y no significa esclavitud, no implica tampoco inferioridad de la persona que se sujeta. La palabra en griego está relacionada con alinearse a una autoridad delegada, tiene que ver con la milicia. En la milicia, para que un ejército funcione y pueda tener la victoria que necesita, cada uno de los miembros de ese ejército tiene que estar sujeto a su autoridad inmediata superior.
El cabo está sujeto el soldado está sujeto al cabo, el cabo al sargento, el sargento al teniente, el teniente al capitán, el capitán al coronel, el coronel al mayor, así. Primero es el capitán al mayor, el mayor al coronel, el coronel al general. Eso y tiene este carácter de funcionalidad. En el hogar, entonces, la esposa debe someterse a la autoridad delegada por Dios. ¿Y quién es esa autoridad en el hogar? El esposo. El esposo. Y aunque esta idea pudiera no ser popular, que de hecho no lo es, debemos aceptarla porque es el Señor quien la estableció. Y la razón de esa sumisión está en el final del versículo 18. Pablo dice que las esposas estén sujetas a sus maridos porque así conviene en el Señor. Así que pudiéramos parafrasear este versículo y decir que las esposas deben estar sujetas a sus esposos porque ese es el plan de Dios para la familia. En otras palabras, el que la esposa esté sujeto a su esposo debe desprenderse necesariamente de la sujeción que ella tenga para Cristo. Si una esposa es cristiana y está sujeta a Cristo, entonces necesariamente tendrá que sujetarse a su esposo, porque eso es lo que Cristo estableció, que la esposa esté sujeta a su esposo.